más concurrida que la del libro. Así que bien, gracias a Dios, somos bastantes. Así que bien. Vamos a hacer esta es la segunda clase y nos queda una más. Hoy día vamos a hablar un poco de la historia de la teología, de los aportes y un poco más específicamente de los tipos de teología que existieron, que existen y que podrían existir también. Recuerda ayer que estuvimos hablando con Seth acerca de la IA, que hablaban también de tal vez la IA pueda crear algún tipo de teología, ¿no? Eh, Aunque está muy ligada con la ética, lo de la IA, pero también yo creo que puede ser incluso nuevas propuestas teológicas. La teología nunca ha cesado, siempre se ha estado haciendo nuevos enfoques. Así que, ¿quién dice que la IA después no nos pueda dar algún nuevo enfoque teológico, ¿no? De ahí en la academia también sus propuestas. Bien, vamos a comenzar. Ahí a Luis le dejo a cargo de los que pidan ingresar. Vamos a ver la evolución de la teología. Bien, un recorrido por las tradiciones y pensamientos sobre lo divino. Sobre eso se trata la teología, sobre lo divino, la evolución de la teología. Bien, en la clase de hoy día entonces exploraremos cómo la teología ha evolucionado a lo largo de la historia, desde las antiguas civilizaciones hasta la actualidad. Antes de seguir con las diapositivas, quiero contarles algo. Eh, el hombre antiguo, especialmente los fuera del pueblo de Israel, en la antigüedad, mucho antes de que se formaran ya los pueblos, sino estos grupos más tribales siempre tuvieron cierto acercamiento a lo divino, ¿no? Y este acercamiento a lo divino eh, tuvo mucho que ver también con cómo ellos percibían los fenómenos de la naturaleza. Y es así como empiezan a tener un tipo de acercamiento a lo divino a través de los sentidos, y especialmente a través de los fenómenos que ellos observaban: lluvia, el calor, el sol, la noche, las estrellas, el viento, las mareas, las inundaciones. Y, y frente a todo esto comenzaron a dar explicaciones míticas. Al principio era todo muy mágico, ¿no? Un pensamiento muy primitivo, muy mágico, y sin embargo siempre se intentó dar una explicación que lo comenzaron a asociar a la divinidad. Y aun cuando el hombre primitivo podríamos decir que no tenía un gran razonamiento y muy lejos del razonamiento científico que tenemos nosotros hoy en día, igual este razonamiento y esta cuota de racionalidad que Dios nos ha dado estuvo presente, aun cuando las explicaciones que trataban de darse fueron siempre de orden mitológica, como el mito visto no como mentira, porque nosotros ahora relacionamos mucho el mito con mentira. De hecho, hablamos, por ejemplo, de las personas que tienen compulsión por mentir como mitómanos, pero el mito como palabra sagrada fue muy absorbido tanto por las culturas antiguas más primitivas, las tribales, como también por las culturas un poco más grandes. Cuando ya hablamos de civilizaciones, aún el mito sigue siendo importante porque era su forma de ver y comprender el mundo a través de la divinidad, ¿ya? Así que vamos a ver un poquito de teologías antiguas. En las civilizaciones antiguas, como Mesopotamia y Grecia, la teología estaba profundamente entrelazada con la mitología. Las historias sobre dioses explicaban el cosmos y los fenómenos naturales, sirviendo como guías para la vida diaria. Los dioses no eran solo figuras de culto, sino también reflejo de las aspiraciones y temores humanos. Sobre todo, los dioses y los semidioses griegos, si ustedes están un poco familiarizados con la mitología greco-romana, son seres muy imperfectos, llenos de lo que nosotros podríamos llamar cualidades humanas, ¿no? Tienen muchos defectos humanos, la ira, el orgullo sobre todo. El orgullo era casi una virtud entre los dioses porque era una virtud en la cultura griega. Eh, el orgullo era lo que hacía que el griego o el romano fuera lo que era: ciudadano, un hombre poderoso y superior al resto de las civilizaciones. De hecho, hablar de los bárbaros, ellos se refieren a todos los demás pueblos como bárbaros, un poco parecido a la visión que tenían un poco los judíos cuando hablaban del gentil, los pueblos gentiles, que eran pueblos
más bajos que un perro, por ejemplo. Para el griego y el romano también, para Atenas. Entonces, todos sus dioses tenían también estas cualidades y defectos muy humanos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos trataban de explicar su propia realidad a través del comportamiento de sus dioses o sus semidioses. Em, en la cultura cristiana, como cultura, tomó muchos de estos elementos también para hacer un poco sus posturas teológicas. No como no tomar a Dios como defecto, ¿no? Sino un poco este antropomorfismo a veces que se da acerca de Dios, que es un reflejo un poco de las culturas antiguas, pero también un poco de esta filosofía que usan principalmente los griegos. Ahí lo vamos a ir explicando mejor. ¿Ya? Con la llegada de los pensadores como Platón y Aristóteles, la teología comenzó a adquirir un enfoque más racional. ¿Ya? Recordemos, yo les hablaba un poco más de los mitos que empezaron en los pueblos tribales, ¿cierto? Comenzó allá a ser un poco más racional a medida que las civilizaciones fueron más grandes y fueron adquiriendo otra perspectiva de su realidad y de su entorno. Con la filosofía griega especialmente, se torna toda esta creencia un poco más racionales. Platón introdujo la idea del demiurgo. El demiurgo es como un ser divino, semidivino, pero que es como un tipo de verdugo que hace el mal, es como una especie de demonio que usa a los hombres para hacer lo que quiera con ellos. Y es él quien toma la decisión de sus futuros, ¿no? Pero es como un personaje un poco malévolo, pero con mucho poder, que es el que mueve y entrelaza a los hombres, las guerras. Es un tipo de Dios malévolo, pero totalmente poderoso y dominante, ¿no? Con formas perfectas. Mientras que Aristóteles planteó un motor móvil, y aquí es mucho más racional. Entonces, si ustedes están familiarizados un poco con un motor móvil es prácticamente decir que es como la primera chispa, ¿no? Todo lo que hay en el universo tiene movimiento, ¿cierto? Los planetas se mueven, la vida siempre está fluyendo, tiene que haber existido algo que hizo que esto comenzara a moverse, pero a su vez que sea inmóvil, es decir, que no tenga variación. Aristóteles le llamó Dios, nosotros seguimos llamándole Dios a la causa primera, ¿no? Un motor inmóvil. Y es cuando se comienza a racionalizar sobre que tiene que existir alguien o algo superior. Es con Aristóteles donde se empieza a plantear esta primera idea de un Dios superior, incluso superior a los mismos dioses griegos, ¿ya? Como la causa del todo. Estas ideas desafiaron las nociones tradicionales y prepararon el terreno para el desarrollo de una teología más sistematizada. Cuando hablamos de teología más sistematizada, quiere decir como con más consecuentes, es decir, comienza con esto, luego sigue aquello, se agrupa, se desagrupa, se va comprendiendo cómo es el quehacer eh, dentro de la comprensión de Dios, ¿ya? En el caso de los griegos y los romanos, de los dioses, y en el caso del cristianismo, de Dios, ¿ya? No es falso cuando se acusa un poco que la teología tiene su origen eh, pagano, ¿no? Sí, tiene un origen pagano, pero nosotros no lo usamos con el paganismo, nosotros usamos la teología como concepto de estudio, pero para estudiar a nuestro Dios cristiano. Ahora, podríamos pensar que Dios es incuestionable, y lo es, pero nosotros cuando estudiamos teología estamos estudiando todo lo que tiene que ver con este ser divino y lo que Él nos ha revelado. Entonces, en ese sentido. Así que hasta aquí podemos ver un poco de la evolución desde este concepto primitivo de Dios y este acercamiento teológico, entre comillas, hasta llegar ya a una concepción un poco más racional acerca de la visión teológica acerca de Dios o la divinidad propiamente tal con los griegos. No sé si tienen alguna pregunta, ya salimos un poquito. Había, no sé si conoces al filósofo Gustavo Bueno. Sí, lo he escuchado. Él dice que Aristóteles es el padre de la teología. Sí. No sé qué opinión tienes de esa afirmación. Por la cuestión racional y la sistematización del pensamiento, de la forma de acercamiento al concepto divino, sí, sí. ¿Tú estás de acuerdo?
No sé mucho, pero pues es lo que dice un filósofo ateo, ¿no? Como él. Claro. Puede ser en el sentido racional, pero eso no significa que nosotros, al hacer teología, lo estamos haciendo al mero sentido aristotélico. Lo que pasa es que eh, se utilizó mucho el sentido aristotélico en el cristianismo, especialmente con Tomás de Aquino, ¿no? Aun cuando es una relectura de Aristóteles, igual se utilizó y de hecho el uso griego o filosófico en teología se utilizó desde el principio porque era la forma comunicativa que tuvo el cristiano en la cultura que estaba inmerso. Entonces, en ese sentido es así. Hermana Glenda, adelante. Sí, buenas noches a todos. Con respecto a eso, se sabe que fueron los griegos quienes usaron ese término por primera vez, porque se sabe por la historia que ellos tenían un lugar al que llamaban teologión, de ahí es donde puede derivar la palabra teologeo, dentro de la cultura griega, que era para ellos hacer los discursos o hablar sobre los dioses, según lo que yo estuve leyendo. Ya, bien. Bien, hermana, sí, pero como decimos, el uso cultural de un término no significa que por lo tanto el que hace teología es pagano, ¿no? O está enseñando paganismo. No, sino que es un uso cultural que adquirió el cristianismo. Kevin, ¿querías decir algo? Sí, sí, sería interesante visitar el relato del proceso de Sócrates, que lo enjuician por perversión de la juventud, porque él tenía, o sea, hay dos concepciones de los dioses, una la mitológica, que ya he mencionado, y la otra la que empiezan a tener los filósofos. Entonces, en ese proceso, en ese relato de que él pues no abdicó a sus convicciones, podemos ver claramente esas diferencias y nos ayudan a tener una idea de cómo eran las múltiples o las varias ideas respecto a los dioses, una hacia lo mítico y otra hacia un ideal que no tenía que, o sea, ya desde ese momento Sócrates se estaba dando cuenta que por qué teníamos que adjudicar pecados y imperfecciones a la deidad. Entonces, les invito, sería interesante. Es un texto corto y bastante emocionante el proceso que pasó Sócrates. Sí, sí, es lo que conversábamos un poquito recién acerca de la visión que tenía el griego acerca de sus dioses, que tenía mucha relación más que con la deidad misma, con los hombres, ¿no? Con cualidades, defectos humanos y demás. Conversamos eso. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o acotación? ¿No? Bien, seguimos entonces. Ya vamos a ir parando. Si alguien tiene algo que decir, me habla nomás, aunque esté la pantalla compartida. Bien. Entonces, vimos lo que sucedió con la llegada, ¿cierto?, de Platón y Aristóteles, las nuevas propuestas de filosofía. Ahora estamos hablando solamente a un nivel de las culturas, no aún no llegamos al cristianismo. Estamos hablando solamente desde la visión más filosófica y griega. Yo quería compartirles más esto, más que nada para que tuvieran una visión de lo que es la teología y para que sepan qué decir cuando se nos acusa de que no, pero tú estás hablando pura teología, eso es pura palabras de hombres, ¿cierto? Y para que veamos que la teología ha sido siempre una forma de acercamiento del hombre a Dios, a lo divino. Bien, en las civilizaciones antiguas, los sacerdotes y poetas eran los intérpretes de la Biblia, creando mitos y rituales que explicaban la relación entre los dioses y los humanos. Aunque no había una teología sistemática, estas narrativas ayudaron a dar sentido a la vida, el cosmos y los fenómenos naturales, que era lo que conversábamos antes, ¿cierto? La interpretación de lo divino. Esta yo diría que es el primer acercamiento a la teología, porque eso es lo que hace la teología, es interpretar lo divino. Tenemos una revelación, ¿cierto? En el caso del cristianismo tenemos la revelación bíblica y tenemos nosotros que interpretar esta revelación.
cómo fue recibida, lo que se espera con esta revelación, lo que transmite, cuáles son los principios subyacentes, incluso llegar aún más profundamente a tratar de descubrir lo que más se pueda de lo que Dios se ha dado a conocer. Vamos a hablar un poquito de la teología judía y cristiana, que nosotros que provenimos del judaísmo, ¿cierto? Y somos judeocristianos, es imprescindible ver un poco cuál era la visión de la teología judía. La teología judía se centra en la Biblia hebrea, ¿cierto? Donde se presenta un Dios único, Yahvé, o el tetragramatón, que es impronunciable. Tema clave incluyen la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, la ley, la Torah, y la esperanza de un Mesías. Este enfoque ha servido de base para muchas tradiciones religiosas y filosóficas posteriores. En el caso de la teología judía, podríamos decir que se divide en dos grandes etapas, ¿ya? Que está separada por la diáspora, ¿no? Está la separación, el exilio. Entonces tenemos un tipo de teología preexílica y una postexílica, que podríamos hablar de lo que se les llama comúnmente el segundo templo. Así que podríamos hablar de dos grandes divisiones del judaísmo, pero a su vez existen varios tipos de judaísmo, especialmente después del segundo templo. ¿Se sienten ruido? Ya, entonces estamos hablando de la teología judía, que siempre trató de buscar este acercamiento a Dios, pero a través de diferentes escuelas. Incluso después del siglo I, y con la destrucción del templo, como ya lo hemos hablado anteriormente, con la destrucción del templo, ya comienza otro tipo de teología que vendría a ser la propiamente farisea, a través de escuelas rabínicas, propiamente. Aun cuando ya existían en anteriores al siglo I escuelas rabínicas, con la destrucción del templo ya la teología judía se centra principalmente ya en las tradiciones, especialmente en las reinterpretaciones de la Torah, más que propiamente los escritos. Es una evolución muy distinta a la que se tuvo antes y a la que nosotros podemos interpretar un poco al leer el Antiguo Testamento. Pero son los fundamentos de nuestra teología cristiana. La Torá especialmente, y la interpretación de algunos textos proféticos. Así que esta comprensión del hombre judío acerca de la divinidad son también los primeros vestigios que toma el cristianismo para comenzar con su teología. Por eso lo vemos en los evangelios, como los evangelistas abordan la teología propiamente tal cristiana, pero con un poco de reinterpretación de los textos judíos del Antiguo Testamento, pero viéndolos ahora en clave cristológica. Y esa va a ser la nueva teología cristiana, nueva porque es una evolución teológica mediante la nueva inspiración que el Señor está dando a sus hijos. Bien, desarrollo de la teología cristiana. La teología cristiana se ha desarrollado a través de varios periodos, comenzando desde el Nuevo Testamento, que narra la vida de Jesucristo, hasta los grandes concilios ecuménicos que definieron dogmas fundamentales, especialmente los 6 primeros. La interacción con la cultura y filosofías ha enriquecido esta tradición a lo largo de los siglos. Hay un libro de Justo González que se llama Evolución del Pensamiento Cristiano, que es súper interesante para comprender esta parte. Y explica súper bien por qué fue necesario para los primeros pasos de la teología cristiana usar la filosofía griega. A veces para nosotros es como bien ajeno la filosofía griega en términos generales, ¿no? Sobre todo si hemos crecido en la iglesia y no hemos estudiado mucho más allá, sino que más que las predicaciones del pastor, los que nos enseñan en la escuela dominical, y nos hemos a veces disociado un poco de toda la terminología teológica. Pero para los primeros cristianos, para ellos era bastante familiar el uso de las herramientas de la filosofía para desarrollar su teología, la teología cristiana. No es que usaran la filosofía griega como tal, sino que eran más bien las herramientas de la filosofía griega para el uso de la comprensión de las escrituras, ¿ya? Y ahí surgen ciertas terminologías que para nosotros a veces pueden parecer extrañas, ¿cierto? Ahí se comienza a hablar de la parusía, de la kenosis,
se comienza a hablar de Teotocos y todas esas terminologías que nosotros decimos, catolicismo romano. La verdad es que los cristianos comenzaron a hacer uso de este tipo de lenguaje, de este tipo de filosofía para explicar dentro de la misma cultura en la cual se estaba desarrollando el cristianismo la comprensión que el Espíritu Santo le estaba dando acerca de la revelación de Dios, de las Escrituras. Tomar las Escrituras, como lo que hablábamos que hizo Pablo. Pablo toma las enseñanzas de Cristo, las sistematiza en una teología mucho más compleja que se expone en todas las cartas paulinas. Ahora tenemos a los cristianos de los primeros siglos tomando la teología paulina, las palabras de Jesús y profundizando aún más en esta construcción teológica usando herramientas de la filosofía griega. Por eso se les acusa mucho de repente que mucho platonismo, neoplatonismo, aristotelismo. Se usan las herramientas, pero se desarrollan con el propósito de explicar mejor la revelación. Tenemos posteriormente, ¿cierto?, el periodo apostólico y el patrístico, es decir, entre finales del siglo I hasta el siglo VIII, aproximadamente, dura este periodo. El Nuevo Testamento, los escritos, no sé si alguien está pidiendo la palabra. Luis, ¿alguien está pidiendo la palabra? No lo veo de aquí. ¿No? Glenda. La hermana Glenda. Ya, vamos a parar un poquito para escucharlos. Sí, hermana Glenda y después Arlen. Sí, yo estuve investigando un poco sobre la introducción a la teología y conseguí un libro de José María Rovira Belloso, que es una serie de manuales de teología, y entonces hice un pequeño resumen muy chiquitico, ¿no?, pero muy bonito. La teología es un intento humano inspirado por Dios de comprender a Dios, quien se ha revelado en el espacio y el tiempo. Es la reproducción sistemática, ordenada y racional de lo que uno ya ha experimentado y aceptado mediante la fe. Eso me gustó mucho. Sí, muy bien. Gracias, hermano. ¿Arlington? Gracias. Quería solamente aportar en cuanto a la teología judía, ¿sí?, que no todo el judaísmo es igual. Y ahí está el judaísmo helenista, donde uno de sus principales representantes es Filón. Y Filón usaba también herramientas o sea, quiso reconciliar el judaísmo con la filosofía griega. Y esto es interesante porque hoy en día hay muchos movimientos de judaizantes, raíces hebreas, que nos dicen que el cristianismo es pagano porque usa la teología griega y que debemos abandonar la teología, pero pues o sea, que los judíos no lo hacían, pero eso no es verdad, porque si hay judíos que lo hacían, no todo el judaísmo era igual. Entonces, sí, es cierto, gracias, Arlington. Sí, tienes toda la razón, porque especialmente el judaísmo del Segundo Templo tuvo muchas mezclas, sobre todo después de la dominación siria, ¿cierto?, y la griega especialmente con Alejandro Magno, y la influencia persa, sobre todo. Claro, el judaísmo tiene mucha influencia. De hecho, vemos marcadamente una diferencia, por ejemplo, en la cuestión de la resurrección, incluso en el concepto de alma, o esta como dicotomía que se forma después, que no tenía el judaísmo anterior. Y claro, hay varios grupos dentro del judaísmo: los esenios, los fariseos, los saduceos, y muchos grupos más con diferentes enfoques dentro del judaísmo. Y sí, se tiene mucha influencia griega. De hecho, todo esto de los ángeles, los demonios, los ángeles caídos, los ángeles que se juntaron con las mujeres, todo eso que es parte de la apócrifa o del libro de Enoch, por ejemplo, todo eso es mucha influencia persa, principalmente griega y persa. Entonces, claro, es absurdo decir que existe un judaísmo puro, por decirlo de alguna forma. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿O pregunta? ¿O algo que no se entienda muy bien? ¿No? Bien, seguimos.
Estamos aquí en el periodo apostólico entonces. Aquí vamos. Entonces el Nuevo Testamento, ¿cierto? Lo escrito del Nuevo Testamento, el Evangelio, las cartas paulinas, etcétera, son la fuente primordial de la teología cristiana, centrada en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, considerando el Hijo de Dios y el Mesías. Aquí hay algo súper importante que recordarles, que aún cuando comenzamos recién en el Nuevo Testamento esta visión del cristianismo, de la teología cristiana, ya comenzamos con diferencias. Y el cristianismo, al igual que el judaísmo, es bastante plural, y todos están tratando de comprender la revelación, en Jesucristo principalmente, pero surgen diferentes tipos de pensamiento. Y además se mezcló también el cristianismo, existen algunas mezclas con ideas foráneas, como los gnósticos, por ejemplo, donde también están empezando a hacer unas visiones teológicas diferentes. Pero especialmente en el Nuevo Testamento, los autores de los evangelios principalmente comienzan esta interpretación del Nuevo Testamento en clave cristológica. Y es aquí donde comienza lo que podríamos hablar propiamente ya de teología en el periodo apostólico. Los padres de la Iglesia, los primeros pensadores cristianos, los padres apostólicos, los apologistas y posteriormente las figuras como Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, Atanasio, los padres capadocios, Agustín de Hipona, etc., sentaron las bases de la doctrina cristiana. Se enfrentaron a herejías, gnosticismo, el arrianismo, el nestorianismo, etc. Definieron dogmas fundamentales a través de los concilios ecuménicos. Cuando hablamos de los concilios ecuménicos, no estamos hablando que solo en los concilios se hizo teología, o que solo en los concilios se tuvo esta concepción como dogmática previamente tal, sino que aun cuando el concilio dogmatiza, todo lo que ya se aceptaba como dogma, como verdad del cristianismo, ya se estaba desarrollando. Así que no es propiamente tal los concilios que logran esto, ya, sino que el movimiento cristiano no se detuvo a esperar un concilio, sino que fue trabajando. De hecho, tenemos los 3 primeros siglos, 4 primeros siglos, solo con un concilio, que fue el de Jerusalén. Todo lo demás, la iglesia siguió trabajando, se siguió desarrollando. Incluso durante todo este periodo se crea el canon, ¿cierto? Se comienzan a hacer refutaciones a los gnósticos, los padres apologistas especialmente, se escriben muchos textos en relación a esto, textos de valor teológico, pero con la diferencia de que yo diría que hasta Agustín de Hipona no se había hecho una sistematización teológica como tan definida como la logra Agustín, ¿sí? Y los concilios posteriores. Pero con Agustín de Hipona es que él marca un antes y un después de la teología cristiana en un sentido más exacto, ¿ya? Como definir la teología. Porque Agustín fue un gran pensador, después nos tenemos otro gran pensador hasta Santo Tomás, o Tomás aquí. Pero es aquí con Agustín donde, así como Pablo toma los escritos los mensajes de Jesús, Agustín toma especialmente la teología paulina y la sistematiza. Vuelve a hacer todo un ordenamiento de la doctrina cristiana. Y especialmente es para enfrentar toda esta pluralidad de creencias y de enseñanzas que existía en su tiempo. Así que fue clave para el cristianismo posterior también. Tenemos entonces los concilios ecuménicos, Nicea, Constantina, Éfeso, Calcedonia, donde se dieron situaciones como la Trinidad, la naturaleza de Cristo, divina y humana. Yo diría que este fue uno de los periodos más fuertes teológicamente, ¿no? Donde se asenta toda la dogmática cristiana, todo lo que creemos hasta nuestros días, y lo que la base propiamente tal teológica se crea en este periodo, especialmente todo lo que tiene que ver con la Trinidad, con la cristología, comienza en este tiempo. Es lo que nosotros llamamos hoy la ortodoxia. Toda la ortodoxia se crea en este tiempo. Eso no significa que ahora ya no se haga teología, seguimos haciendo teología, se siguen haciendo nuevas propuestas, pero el asentamiento de la ortodoxia, de lo que nosotros decimos
de aquí no me puedo salir, esto es lo que debo creer como cristiano, lo tenemos aquí, en este periodo. Agustín de Hipona en particular, como les decía yo antes, tuvo una influencia monumental en la teología occidental, abordando temas como la gracia, el pecado original, la predestinación, etcétera, temas que nosotros seguimos tratando, que muchos siguen debatiendo, pero la verdad es que son temas que ya están asentados dentro de la ortodoxia cristiana, que tal vez después del periodo de ilustración o con la separación de la iglesia protestante son temas que se volvieron a tocar, pero no hubo un cambio tan radical en relación a estas doctrinas, ¿no? Sino más bien hubo una comprensión mayor, pero no un cambio. Durante la Edad Media, pensadores como Santo Tomás de Aquino florecieron buscando armonizar la fe con la razón, utilizando la filosofía aristotélica, en parte una reinterpretación de la filosofía aristotélica, diría yo, en el caso de Tomás de Aquino. Estos teólogos abordaron temas complejos como la naturaleza de Dios, la creación y la moralidad, dejando una marca indeleble en la teología occidental. Tomás de Aquino es también el que más influyó la doctrina cristiana, especialmente en Occidente. Yo me enfoqué más en la doctrina cristiana en Occidente porque es nuestro contexto, ¿ya? La teología en Occidente, los ortodoxos tienen otro tipo de teología que es mucho más mística, ¿no? La apofática, que es un pensamiento como que no busca tanto la racionalización, sino que es mucho más espiritual y más mística, como que se acepta más, se va aceptando más lo dogmático por fe y como una inspiración más devocional, a diferencia de la teología occidental, que es muchísimo más racional y pretende encontrar la explicación dentro de los fenómenos divinos, por decirlo. Influencia de la filosofía medieval. La teología medieval, especialmente el escolasticismo, del siglo IX al siglo XV. Aquí hubo una evolución bastante distinta, especialmente con la dominación ya de la Iglesia imperial y posteriormente ya la Iglesia católica romana tomando el poder, digamos que es ella quien conduce la teología para Occidente. Tuvimos pensadores, teólogos un poco contrarios, pero fueron los menos. El que marca el patrón teológico de todo este periodo es la Iglesia católica romana, especialmente a través de los monasterios y las universidades. Surge en los primeros, yo diría, como alrededor del siglo III, IV, todo este sistema de creencias como de monasterio y de estudio, esta separación del hombre, dedicarse solo al estudio y la comprensión de Dios, y creando esto, monasterio y universidades. La teología se cultivó en estos monasterios y más tarde en las nacientes universidades. La universidad surge como una necesidad teológica y después se secularizó, pero en la Edad Media surge más por este acercamiento a la teología. El método escolástico se caracterizó por el uso de la lógica y la filosofía, especialmente la aristotélica, para comprender y sistematizar la fe cristiana. Se busca conciliar la fe y la razón. Este método escolástico es el que principalmente critican los pensadores protestantes posteriormente, especialmente Calvino y Lutero, que son súper críticos de la escolástica por esta sobredependencia teológica de la filosofía y por sobre la fe, y porque la filosofía llega a ser demasiado especulativa en algunos casos, que se vuelve ya más orgullo y soberbio, ¿no? Un sentido mucho más intelectual, pero es como un pensamiento muy especulativo en relación a la fe. Es cuando se comienza a crear todo este pensamiento, cuando se habla de estas discusiones bizantinas, por ejemplo, y cuando se dice, no, esta es una discusión bizantina, ¿cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler? Y todas estas cuestiones así, todo esto se produce por este método escolástico que reinó en la Edad Media. Figuras destacadas de este tiempo: Anselmo de Canterbury, conocido por su argumento ontológico sobre la existencia de Dios; Pedro Abelardo; Hugo de San Víctor; Pedro Lombardo, cuyas sentencias fueron un texto teológico estándar durante siglos. Sobre todo Tomás de Aquino fue lo que marcó la teología medieval, que aún es añorado un poco por los católicos romanos, ¿no?
Tomás de Aquino, ¿cierto? El mayor representante, siglo XIII, su obra Suma Teológica es la cumbre del escolasticismo. Integró la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana de manera sistemática, abordando una vasta gama de temas teológicos. Su influencia en la teología católica ha sido duradera. Aun cuanto muchos católicos dicen que su teología es principalmente agustina, la verdad es que no. Es Tomás de Aquino, principal exponente de la teología católica romana. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿No? ¿Sí? Hable ahora. Me parece que esto último que dijiste sí adhiero, que Tomás de Aquino fue muy importante y sigue siendo importante para los católicos. Sí, sin duda muchos se autodenominan tomistas, ¿no? Hay muchos. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, a Dan Turbini? Muy tomista, muy mariano, principalmente. Bien. Tenemos luego, desde el periodo medieval, ¿cierto?, la Reforma Protestante a fines de la Edad Media, cuando comienza ya aquí es súper importante considerar el contexto en que se da la Reforma Protestante. Si bien aún estamos saliendo de la Edad Media, el hombre de este periodo comienza como ya a salir de todo el letargo de la Edad Media y comienza a tener un pensamiento mucho más independiente, porque ya estamos cercanos a la Ilustración y al hombre renacentista. El hombre renacentista tiene esta rebeldía a lo establecido y a tener un tipo de pensamiento un poco más crítico. Y es aquí donde surgen estos pensadores de la Reforma Protestante a desprenderse un poco de todo el arrastre que se traía durante la Edad Media, y surge esta nueva teología, ya, la Reforma Protestante y la teología de la Reforma, pleno siglo XVI. Críticas y nuevas doctrinas, movimientos liderados por figuras como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y otros, desafiaron la autoridad de la Iglesia Católica Romana y ciertas doctrinas y prácticas medievales. ¿Ya? Surge aquí una nueva forma de acercamiento a las escrituras. Recordemos que durante la Edad Media se tuvo todo este movimiento escolástico que cubrió un poco a la Biblia, ¿no? La revelación. No es que no se consideraba para nada, pero la escolástica era muy especulativa y también muy filosófica, como que se descuidó todo lo anterior, tanto los escritos de los padres apostólicos y mucho más el Nuevo Testamento propiamente tal. Entonces, esta es una nueva mirada de volver a la base que tiene la Reforma Protestante. Y es muy similar a lo que sucede en el mundo secular a los renacentistas, el hombre renacentista que vuelve la mirada a los griegos, a los orígenes griegos, y se vuelve a revalorar, por ejemplo, las matemáticas aristotélicas o las matemáticas griegas. Incluso se va hasta el Islam o se va hasta los países árabes y se tiene una revaloración también de estas perspectivas. Dentro del cristianismo sucede algo también similar con los reformadores, que vuelven a tener esta mirada hacia el origen, ¿ya? Y surge esta mirada teológica ya volviendo a la base, volviendo a las escrituras. Entonces, comienza esta nueva mirada. El principio clave de la Reforma son las escrituras, y es porque la Biblia toma un nuevo encanto para esta nueva teología que plantea la Reforma Protestante. Son la escritura, salvación por la gracia, hacia la gracia, pero Cristo como único mediador, sólida gloria, sola Dios la gloria. La diversificación teológica. La Reforma condujo a la aparición de diversas denominaciones protestantes: luteranismo, calvinismo, presbiterianismo, anglicanismo, anabaptismo, cada una con sus matices teológicos. Entonces, como vemos aquí, la comprensión teológica comienza a ser diferente. ¿Sí? ¿Quién me está pidiendo la palabra? Yo. Marlene. Bien, díganme. Gracias. Sí, en la Reforma cambias la teología del escolasticismo hacia el humanismo. Así es. Eso como por una parte, otra cosa es que una cosa es sola escritura, que no es lo mismo que nuda escritura. Es decir,
protestantismo sostenía que, bueno, para el catolicismo hay tres fuentes de autoridad: la escritura, el magisterio y la tradición. El protestantismo sigue sosteniendo las tres mismas autoridades, pero solamente que pone por encima la escritura y después la tradición y después el magisterio, en ese orden. Entonces no es un rechazo ni a la tradición ni al magisterio, sino poner por encima de toda la escritura. Claro, porque es volver a la fuente. A diferencia, digamos, los que dicen, bueno, solo la escritura, es que no nos interesa la tradición, que son los biblicistas. Sí, No de los- hecho, sí, muy bien, David, tienes razón. Y sí, es muy importante marcar eso. Ser solo escritura no significa el rechazo a la tradición ni la negación de un magisterio, ¿no? Sino que es poner todo, magisterio, tradición, revisarlo a la luz de las escrituras. Eso es la escritura. Rechazar lo que no es bíblico, pero conservar lo que sí es y puede ser usado porque tiene respaldo bíblico. Entonces, en ese sentido, usamos solo escritura. De hecho, el negar la tradición y la historia de la iglesia especialmente nos lleva más bien a una negación de lo que hemos sido como cristianos. Nosotros, aunque a los católicos les duela que nosotros usemos a los padres de la iglesia, usemos el proceso del cristianismo histórico, nosotros somos también herederos de la tradición cristiana de los siglos, también somos herederos de ella. Nosotros también podemos hablar de los concilios, podemos estudiarlos, podemos hacer una comprensión mayor acerca de todo el proceso, por ejemplo, de la evolución del canon, de la comprensión de la teología, de cómo se llega a los conceptos cristológicos, trinitarios. Eso no es ajeno al protestantismo ni al evangelicalismo tampoco. Eso de decir, no, yo solo leo la Biblia, yo solo uso la Biblia, está mal, porque nosotros somos también herencia de lo que fuimos. Entonces, eso también consiste en la historia. La Biblia es esencialmente un libro histórico, tiene un proceso. Por lo tanto, nosotros no podemos abstraernos de la comprensión de la creación teológica que el Señor ha ido guiando a través de los siglos, como negar la obra de Dios también. Es quien ha guiado la comprensión cristiana por los siglos. Entonces, valorar el cristianismo en todo su contexto histórico también es valorarnos a nosotros como cristianos y sentirnos parte de esta iglesia universal también. Bien, ¿alguien más? ¿Pregunta? ¿Sí, Kevin? Cuando hablamos con un escéptico que tenga alguna noción del desarrollo histórico o de la pluralidad de la cristiandad, quizás un argumento que pueda esgrimir es cómo un Dios que se asume perfecto con todo el conocimiento termina siendo tan ambiguo que sus allegados tienen que desarrollar una teología, pelearse, debatir. Eso, ¿cómo lo contestamos? ¿Cómo contestamos esta aparente contradicción de un Dios que es perfecto, pero que no es claro aparentemente a su feligresía? Mira, yo suelo usar una analogía que a mí me sirve mucho, tal vez les sirva a ustedes. Dios, para salvar a la humanidad, tuvo un plan, ¿no? Y dentro del plan de la redención fue hacerse hombre, con todo lo que implicaba ser hombre. Dios se encarnó en un ser imperfecto, en un siervo, ¿cierto? Como forma de siervo, siendo Dios. Y Jesús estuvo frágil frente a esta humanidad. Si Jesús, siendo Dios, se hizo a sí mismo frágil siendo hombre, estando expuesto aún a la muerte, cuanto más su palabra, ¿no? Que también se hizo dentro del contexto humano. La palabra de Dios perfecta también cabe en este contexto humano. Si Dios, siendo perfecto, se hizo hombre y tuvo esta debilidad, aún más su palabra, que también se hizo en este contexto humano, incluso fue escrita, con todo lo que implica el ser escrita, todo el deterioro del tiempo, la manipulación de los hombres. Si Cristo estuvo dentro de esta debilidad humana, su palabra también. Y somos nosotros quienes tenemos que descubrir a través del Espíritu Santo cómo Dios se reveló a una forma perfecta, pero sufriendo el deterioro humano que igual tenemos.
Y esa es mi mejor explicación para decirte por qué tenemos tanta diversidad de comprensión teológica, por qué tenemos que seguir buscando, y es por eso, porque nosotros somos seres imperfectos. Aun cuando su palabra es perfecta y su revelación lo fue, nuestra comprensión no lo es. Por eso necesitamos estar siempre, seguir estudiando, seguir desentrañando esta revelación que el Señor nos ha dado, perfecta, pero para ser interpretada por hombres imperfectos. Entonces, ¿te satisface mi respuesta? Está genial. Se me ocurre ahorita, o sea, me expresaste un pensamiento. Voy a poner un poquito en modo set. En teoría general de sistemas, entendemos que la transferencia de calor implica una pérdida. La transferencia de energía de un componente a otro implica siempre pérdida. Eso en todos los sistemas informáticos, ¿no? Ahí, o sea, pasas de un sistema de tal característica a otra información, puede haber pérdidas, tienes que hacer mucho trabajo, sistemas de corrección de errores, realmente es un trabajo titánico donde uno puede especializar solamente en eso para intentar que la información llegue intacta, tienes que hacer realmente muchas cosas. Y eso es, por ejemplo, el desarrollo de la teoría de la información, teoría de sistemas, nos ha demorado milenios, ¿no? Desde que encriptábamos cosas en papel con una clave, ¿no? Le damos ahí una clave para desencriptar. Hasta ahorita no hemos descubierto formas 100% eficaces de que no haya pérdida de información. Digo, en eso, en transmisión de calor, transmisión de energía, o sea, me hizo pensar en ese tipo de problemas que tenemos los seres humanos, tan solo con, quiero decirte algo a ti, para que le digas a otra persona, ahí ya se pierde un montón de cosas. Aquí, el típico teléfono descompuesto. Ajá. Entonces, digo, me hace mucho sentido con lo que tú has dicho. Sí. Gracias, Kenny. Mana Glenda y después Teo. Aprendiendo Teo. Mana Glenda. Sí, hermana. Yo quiero acotar lo siguiente, porque a veces cuando uno está hablando con los hermanos católicos, Sí. que uno ve que son cristianos, que tienen una fe profunda en Cristo, y uno cita ciertos libros, ciertos tratados, como los concilios, como Macabeos, por poner un ejemplo que últimamente está muy de moda, está con los presidentes y todas esas cosas. Entonces ellos se extrañan de que muchas veces cite bibliografía católica, ¿no? Pero es que no debemos olvidar que la Iglesia Católica Romana, desde hace siglos, ellos han escrito demasiado. Y nosotros, la Iglesia cristiana, también desde se ha nutrido mucho de todos esos escritos, claro, haciendo las limpiezas que hay que hacer, ¿no? De ciertas cosas, pero eso es algo que no se puede negar y que no está oculto. Ante los grandes escritores tenemos valiosísimos textos que nos sirven a nosotros para estudiar. No hay que caer en el prejuicio. Exactamente, hermano. Gracias, hermano. ¿Aprendiendo Teo? Contestando un poco a lo que decía ahí Kevin. Disculpa, ¿quién eres? ¿Qué es tu nombre? Pero me llamo, me invito a hablar. Ya, disculpa, ya. Ahora sí, adelante. Me llamo Kevin hizo una pregunta recién. A mí se me ocurre tal vez un ejemplo. Suponete que nosotros estamos en una clase. Nos está explicando un profesor algo, ¿no? Luego, o sea, el profesor sabe el tema que está explicando. Lo conoce, si no, no lo estaría explicando. Ahora, sus alumnos, cuando tengan que resolver un ejercicio, ¿lo van a resolver todos igual o va a haber diferencias en lo que resuelven? Posiblemente haya diferencias y eso se debe a que cada uno entendió distinto. ¿Eso invalida lo que dijo el profesor? No, para nada. Simplemente entendieron diferente ellos. Entonces, pasa lo mismo, digamos, con las enseñanzas de Jesús o con la palabra. La palabra en sí nos enseña algo, pero tal vez nosotros no le estemos, digamos, comprendiendo todo bien, por más que el Señor es nuestro maestro y nos enseñó todo claramente. Tal vez el problema está en nosotros, no está en la palabra en sí. Gracias, buen ejemplo, hermana, gracias. Y sí,
Lo que nosotros tenemos cuando hacemos teología o cuando hacemos especialmente interpretación de las escrituras son acercamientos a la verdad. Hay mejores acercamientos que otros, pero son todos acercamientos a la verdad. La verdad es una, lo que nosotros hacemos son acercamientos. Por eso que no tenemos que dejar de estudiar cada vez más para ir profundizando mayormente y que este acercamiento a la verdad sea cada vez mejor. No es un acercamiento perfecto porque, como bien dice la hermana, no todos comprendemos igual, no todos somos todos imperfectos, por eso no tenemos una comprensión total y completa de la verdad, como la misma escritura dice, conocemos en parte, ¿no? Pero un día lo conoceremos plenamente. Bien, ¿algún otro comentario? Bien, ya nos queda poquito tiempo. Bien, sigamos. Bien, luego de la reforma entonces vamos a comenzar ya el periodo más moderno. Bueno, luego tenemos el periodo después de la reforma, ¿cierto? La respuesta católica, la contrarreforma, la teología católica post-tridentina, el Concilio de Trento, donde la Iglesia Católica respondió a la reforma reafirmando sus doctrinas, reformando algunas prácticas y promoviendo una renovación espiritual e intelectual. Se reafirmó la importancia de la tradición junto con la escritura, el papel de las obras de la salvación, los 7 sacramentos, y aquí tuvieron un nuevo desarrollo teológico, ¿cierto? Muchos extrañan Trento, suspiran por regresar a Trento, pero Trento ya quedó atrás porque la teología católica siguió avanzando. Dentro del catolicismo, las figuras como Roberto Bellarmino, Francisco Suárez, contribuyeron al desarrollo de la teología católica en ese periodo. La teología moderna y contemporánea, vamos a ver del siglo XVIII hasta el siglo XX. La Ilustración sin duda marcó un cambio pero radical en la creación de teología y en la comprensión de la teología, y presentó varios desafíos. El siglo de las luces, como llama la Ilustración, trajo consigo un énfasis en la razón, la ciencia y el individualismo, lo que planteó nuevos desafíos a la teología tradicional. Surgieron el deísmo y el escepticismo religioso, es decir, esta separación de la tradición y de la comprensión cristiana de Dios, y se trata de comprender a Dios fuera de las escrituras, el deísmo. Y el escepticismo religioso, donde todo se empieza a poner en duda, se duda de todo y se comienza a hacer teología así, desde la duda. Y surge aquí, especialmente a finales del siglo XIX, o finales del siglo XVIII, la teología liberal. Intentó reconciliar el cristianismo con el pensamiento moderno, enfatizando la ética, la experiencia religiosa personal y la interpretación crítica de la Biblia. Figuras como Friedrich Schleiermacher son los más representativos. La teología liberal surge como una respuesta al desencanto de la Edad Media, ya principalmente, a donde se ve, aquí es donde se empieza a ver la Edad Media como un oscurantismo, aunque no necesariamente lo fue, pero es aquí donde se comienza a tener esta visión de negar todo lo que se creía durante la Edad Media, incluso de los primeros siglos, y todo se pone en duda y lo religioso se seculariza, se empieza a ver la religión ya como un objeto de estudio. Antes era impensable poner en duda lo que decía el Papa o lo que podría enseñar un cura en misa, ¿no? Pero luego de la Ilustración, donde se centra más en la ciencia, el individualismo y está énfasis en la razón, y surge la crítica, el pensamiento crítico especialmente, ¿cierto? La duda metódica, es donde ya nada se tiene por sabido o por dogmático, sino todo es objeto de duda y de crítica. Y surge la teología liberal, que causó estragos, especialmente en Europa, a la fe. Todo se pone en duda y ahora comienza a negarse todo. Se comienza a negar los milagros, la resurrección y prácticamente casi cualquier cosa sobrenatural que tuviese que ver con la religión, y a dar unas explicaciones racionales a estos hechos. Luego tenemos la neortodoxia, que derribó a la teología liberal. Este principio del siglo XX reacciona al liberalismo y a la crisis mundial. Teólogos como Karl Barth, Reinhold Niebuhr reafirmaron la trascendencia de Dios, la revelación divina y la pecaminosidad humana.
La teología liberal no toca prácticamente el pecado, sino que solo lo racionaliza. En cambio aquí con la neoortodoxia se vuelve un poco al principio más de comprensión divina y los fenómenos divinos vistos como tales. Aunque puedan tener sus críticas en relación a la neoortodoxia, pero nos ayudó al cristianismo a librarnos un poco de esta tendencia tan racionalista que se traía. Dentro del evangelicalismo y del protestantismo en general, se tiene aquí la respuesta especialmente con la Declaración de Chicago, que fue una respuesta también, aparte de la neoortodoxia, que fue una respuesta como más denominacional o unión denominacional de parte del protestantismo contra la negación, por ejemplo, de la inerrancia bíblica, de la resurrección. También aquí se dio, y también fue otra forma de hacer teología. Y por parte católica tenemos ya el Concilio Vaticano II, en 1962-65, un evento transformador para la Iglesia Católica que buscó un aggiornamento, o sea, una puesta al día, promoviendo la renovación litúrgica, el diálogo ecuménico, interreligioso, y aquí comenzamos todo el periodo ecuménico del catolicismo, que es una nueva mirada teológica también. Como vemos, todo el proceso y la evolución de la teología hasta llegar a nuestros días ha sido bastante largo y es producto de muchísimo estudio, discusión y enfrentamientos de unos con otros también. Y eso es lo que tenemos hoy, que aún se mantiene. Estamos en pleno Concilio Vaticano II aún, con todas las innovaciones que es lo que ha hecho, aunque algunos lo nieguen, que son innovaciones teológicas. Prácticamente la mayoría de las nuevas posturas católico-romanas. Teologías contextuales, que es lo que seguimos teniendo en nuestro, especialmente del siglo XXI, y de la liberación. Surgieron teologías que reflexionan desde contextos específicos de opresión y marginación. Yo diría que a mediados del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, surge especialmente esta mirada teológica hacia el marginado, especialmente en América Latina, en la teología de la liberación, originada en América Latina. Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, especializa la opción referencial por los pobres y la lucha por la justicia social como parte integral del mensaje evangélico. Aquí hay una mezcla muy ideológica, ¿no? Principalmente el marxismo, la teología de la liberación, que se dio mucho especialmente en Colombia. En Colombia tuvieron un movimiento de la teología de la liberación bien fuerte. Alguien que seguramente sabe un poco más de eso. También tenemos la teología feminista, que es un poco más actual, ¿cierto? Que critica el patriarcado en la tradición teológica y busca una comprensión de Dios y la fe que incluye y valore la experiencia de las mujeres. Miren, yo sé que la mayoría tiende, no porque yo sea feminista, o sea, no lo soy, pero todos tienden como a descartar mucho la teología feminista porque se margina mucho, se ve mucho desde esta imagen del feminismo de tercera ola. Pero la teología feminista tiene bastantes cosas que yo rescataría, ¿ya? Pero requiere un estudio mucho más crítico y profundo y una comprensión teológica mayor. No les recomiendo como estudiar mucho esto, si no les interesa como profundizar más, pero yo diría que dentro de todas las teologías contextuales, la teología feminista tiene algunas propuestas que podrían parecer interesantes, pero en general son así, ideológicas, como la teología de la liberación, la teología negra, que reflexiona sobre la fe desde las experiencias de la comunidad afrodescendiente. También tenemos ahora un tipo de teología que es como indigenista, también, y la teología, que no la puse aquí, pero la teología queer también, que es desde las perspectivas de género, por ejemplo, y otras teologías contextuales, teologías asiáticas, africanas, queer, etc., que se interpreta la fe, pero desde sus propias propuestas sociales. Entonces, como ven ustedes, la teología comenzó a ampliarse tanto que ya tenemos teología incluso desde ideologizada, desde la propia, ya se desprenden más. Yo diría que este tipo de teología no va desde el texto hacia su interpretación, sino que más bien va desde el concepto ideológico hacia el texto, tratando de buscar, es incluso un tipo de exégesis, ¿no? Tratando de buscar explicaciones o de buscar validación de sus propias creencias en el texto. Pero no podemos desconocer lo que son las teologías que se están haciendo hoy en día.
¿Alguien levantó la mano? Sí, yo. Sí. Diga. Gracias. Mucho lo que cambia en la teología contemporánea son las categorías ontológicas que hablaban del ser, ¿sí? Ahora son categorías sociológicas, como podemos ver, y digamos mucho de esto, lo que está en boga actualmente, siglo XXI, es descolonialismo, es decir, hablar de todas estas teologías, la liberación feminista, negra, es irse como contra lo que ha sido el eurocentrismo. Eso es como lo que está en tendencia actualmente. Pero la verdad es que eso no, o sea, aparentemente, bueno, estamos, digamos, teología de la liberación, es teología desde, no sé, desde muchas veces desde Latinoamérica o desde nosotros, Desde el marginado. desde el marginado, que es el africano, el asiático, ¿sí? Pero en realidad toda esa teología es europea, porque, por ejemplo, teología de la liberación siempre se dice que eso es latinoamericano, pero las bases están en Francia y en Alemania, o sea, todos los teólogos de la liberación estudiaron con los teólogos de la Nouvelle Théologie, que eran franceses y siguen esa teología, y lo mismo, hablar de teología feminista, negra, queer, todo eso, se está dando es en las universidades europeas y estadounidenses, y no es que nazcan propiamente de las universidades en Latinoamérica, en Asia, en África, no. Seguimos colonizados Claro, eso. se tratan de poner en práctica en Latinoamérica, pero el pensamiento no es latinoamericano. Exacto. Sí, claro, y además que qué mejor que Latinoamérica, un pueblo joven para poner en práctica todas estas ideas, ¿no? Más fácil de aceptar, más fácil de promover, más marginalidad, más pobreza. Y ahí es donde surge especialmente. Mira, por ejemplo, en la década del 60, 70, en América Latina, especialmente con estas nuevas, pero estos movimientos como dentro de las dictaduras latinoamericanas, se promovió mucho la teología de la liberación. En Chile, por ejemplo, en pleno periodo de dictadura militar, la teología de la liberación fue todos los que encubrieron un poco el comunismo por debajo dentro de la Iglesia Católica, pero también llevando ideologías, utilizando también políticamente la teología de la liberación. Y lo mismo pasó en periodos posteriores con la guerrilla en El Salvador, en Colombia igualmente, este uso en el Perú también a través de estas guerrillas que existieron en medio del narco, también se movió mucho la teología de la liberación, que era más que nada un planteamiento teológico entre comillas, pero era meramente un movimiento político. Y claro, pues se usó la teología para fines ideológicos políticos. Y ahora en el pleno postmodernismo que estamos viviendo ahora también se está utilizando la teología queer, la teología negra. ¿Kevin? Una anécdota rápida. Yo trabajé algunos años en una organización de izquierdas, y ese Se enmudeció tu... disculpen. Ya me escuchan, ¿verdad? Decía que una anécdota muy breve. Yo trabajé algunos años en una organización de izquierdas y se tocó justamente el tema sobre, o sea, estaban completamente dispuestos a ir a conferencias donde sacerdotes hablasen de teología de la liberación. Entonces a mí se me ocurrió lanzar un pacto de la teología de liberación no ha hecho nada por los pobres. Los pobres realmente han optado por una teología pente más que otra cosa. Entonces fue como que todos así como, ¿cómo te atreves a tirarnos, no? Pero uno que ya dijo Arlington, termina siendo un colonialismo porque nace de las Europas. Si hubo algo autóctono, son las propias, los propios pueblos tomando el cristianismo y localizándolo y trabajando a partir de ahí. Curiosamente, voy a traer agua a mi molino.
el pentecostalismo ha hecho mucho más por los estratos bajos de las poblaciones en América que estas ideologías, que en buena parte buscan principalmente polarizarnos, dividirnos, y a través de eso incidir políticamente, socialmente en gobiernos. Me hace mucho sentido que en Efesios, que muchos se quejan de que Pablo debió haber denunciado el asunto de la esclavitud en lugar de darle un cauce distinto, pero es que no tiene caso dividir. O sea, dividir es una situación, o sea, levántense esclavos y pidan sus derechos. Era una situación que iba a ir en contra del cristianismo. Entonces se optó, el Espíritu Santo más bien decidió a través de Pablo reestructurar el concepto desde dentro. Entonces el cristianismo no nos polariza en ese sentido, nos hace repensar qué es un amo, qué es un esclavo. Finalmente son hermanos, son ambos siervos del mismo Dios. Entonces me hace mucho sentido, ahora que pienso en términos de teología de la liberación y todas estas cosas, que en lugar de dividir y polarizarnos, es mejor, voy a usar una palabra que no me gusta tanto, pero que el Espíritu Santo redefina nuestras prácticas y resignifique en este caso lo que es la relación amo-esclavo, o la relación matrimonial, o la relación entre padre e hijo, en lugar de ponernos a pelear. Gracias, Kira. Israel, levantando la mano. Hola, buenas noches. Tengo varias ideas, a ver si las logro ordenar. Bueno, tratando de seguir la línea de Kevin. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con él en lo que se supone que debería ser el evangelio, el cristianismo en general. Creo que cada una de estas teologías contextuales tienen, en general, no digo que todas, algunas pueden tener digamos un origen más honesto, pero en general son como intentos de negocio. Ellos ven gente a la que podrían explotar. Y aquí quiero llegar con todo esto, que a pesar de que el cristianismo debería ser de una cierta manera, muchas veces no lo es. Y creo yo que, por ejemplo, si no existieran iglesias donde se trata mal a las mujeres y no se le da realmente el lugar que la Biblia les da, no existiría la teología feminista. Probablemente. Claro, o sea, es porque hay una necesidad de reivindicación, ¿sí? Entonces, lo digo porque a veces decimos, no, es que esto nació acá, nació allá, son ciertas personas, vienen de tal lado, tienen esta ideología, como si fueran villanos que están en algún cuartel pensando en cómo destruir al cristianismo, y no nos damos cuenta que muchas veces esto nació por culpa nuestra. En algunas ocasiones sí, pero en otras ocasiones es la imposición ideológica. O sea, tampoco podemos ser tan ingenuos que no podemos pensar que también es infiltración dentro del no, obvio. No, obvio, pero en cada una de estas es porque hemos descuidado algo de cierta manera. Claro, hay una necesidad que se cubre de alguna forma. Sí. Ajá, sí. Y tengo una pregunta no relacionada. No sé si me la permiten. Sí, adelante. Quisiera saber en general qué opinan tú, Kat, qué opina el resto sobre el uso de la filosofía, pero ya en un contexto más moderno, porque ya yo me doy cuenta que actualmente la teología se apoya mucho en la filosofía, en especial cuando uno se mete en el área de la apologética. O sea,
no sé, el argumento cosmológico Calam, por ejemplo, es pura filosofía. Pero sigo encontrándome con hermanos que le ven eh, cero valor a la Ya. filosofía y se sigue como denostando. Entonces, no sé, me gustaría saber porque también Voy a dar mi riesgo. opinión y después le voy a dar la palabra a hermana Glenda que está ahí hace un ratito. Listo. Mira, en teología propiamente tal, teología bíblica, sin hablar de la apologética atea, hoy ya no se usa tanto la filosofía como se usó. ¿Ya? Yo diría que está un poco superado el uso filosófico en teología en un sentido de interpretación, ¿no? Hoy lo que se lleva es la metodología de la investigación, en la creación teológica especialmente. En metodología de la investigación, que es un método que supera ampliamente al apologético y al método que usa la filosofía. Así que hoy día, cuando se habla de filosofía, se está hablando de teologías un poco más antiguas, ¿ya? Porque hoy es metodología de investigación, incluso las teologías de las que estábamos hablando recién, como la queer, la feminista, usa metodología de la investigación para ver el texto, porque usa la crítica textual, básicamente, que es metodología de la investigación. Ya no se usa mucha filosofía. De hecho, ya después de la Edad Media, después de la escolástica, se usó poco la filosofía, realmente. Sí se utiliza en la apologética, por eso que la apologética es un poco mentirosa, ¿no? Porque la filosofía es más manipulable que el dato duro de la investigación, la metodología de la investigación. Por supuesto que hay que ser un apologista veraz. Ustedes ven cómo son los apologistas católicos, por ejemplo, que son súper mentirosos porque la metodología da para eso. Y en relación a la apologética hacia el ateísmo, no ha variado. La verdad es que se trata de plantear nuevas propuestas y todo, pero especialmente la evidencialista sigue siendo Aquino el referente. Se construye sobre él, pero es Aquino el referente. No hay mucho más. Son nuevas. Yo diría que la didáctica cambia, pero la metodología no, ni los principios tampoco. Temas ahí, Calam, cosmológico, etc. Solo quería cortar brevemente que todas estas teologías contextuales son teologías existencialistas. Entonces ellos están bebiendo esa filosofía y eso hay que tenerlo en cuenta. Ah, sí. Bueno, sí, en ese sentido sí, porque también podemos hablar del postestructuralismo, el desconstrucción. Ya se me enredan las palabras, pero sí. Sí, claro, en ese sentido filosófico sí, pero ya no en el sentido filosófico con el que se armaba la teología anterior, sino que se toma el dato duro de la metodología de la investigación y se adapta a la filosofía existencialista como decía. Hermana Glenda, la tengo ahí esperando. Sí, hermana, gracias. Esta teoría de la liberación es algo que causa resquemor, porque me quedé con lo que dijo el hermano Arlington cuando hablaba de que ella nació en Europa. Sí, efectivamente, ella nace en Francia, ¿no? Pero entonces tenemos que la teología es la ciencia que estudia las cosas de Dios, ¿no? Entonces ya vamos hacia algo espiritual. Pero entonces se toma la palabra liberación, que tiene un significado que va básicamente hacia lo que es la libertad. Entonces pienso que desde siempre y hoy en día creo que se está jugando mucho con esas dos palabras, porque creo que lo comenté de que ahorita el cristianismo está de moda. Entonces, si tomamos en cuenta que tenemos a la teología como el estudio de las cosas de Dios y por otro lado tenemos el uso por todos lados de la palabra libertad, un uso y un abuso de la palabra libertad. Entonces es algo que si lo vemos, las cosas de Dios y la libertad, entonces lo vemos como algo que es bello, que es lo que la gente desea, la libertad, la realización y muchas de esas cosas, ¿no? Pero lo que se está haciendo es un mal uso
a nivel político, básicamente. Sí, sí, es verdad. Ya no son solamente los cantantes, sino también los políticos. Ahora todos los políticos son cristianos, ahora todos claman a Dios, ahora todo aquello. Entonces esa teología de la liberación realmente está trayendo confusión y algunas cosas que están como que moviendo el piso no sé, de repente a quienes no estén firmes en la fe, van a resbalar, Por eso y que, van a por eso caer. que, por eso que conversar esto es importante. Es importante saber qué es la teología, qué se está haciendo en teología, que no es buena la negación del hacer teología, sino hay que enfrentarlo y ver bien lo que se está haciendo, lo que se está viviendo, cuál es el correcto uso de la teología. Sí, estos pequeños encuentros son muy buenos entre nosotros. O sea, no haremos apologética como lo que vemos en YouTube con nuestro patriarca Pacheco, ¿no? Pero estos estudios entre nosotros y poder sacar nuestras dudas, cualquier hermano entre nosotros que tenga una duda, plantéela, porque es necesario que se saquen todas aquellas dudas que aclaren los conceptos que puedan tener errados con personas como tú, como Arlington, que son más estudiados que nosotros, porque yo realmente soy empírica, pero me gusta mucho estudiar. No, pero usted hace muy buenos aportes, hermano. Súper bien. Muchas gracias. Gracias, gracias, hermano. Kev y después Samuel. Ya vamos a ir terminando, ya. Un ejemplo muy rápido, aunque no es exacta la analogía. Lo largo como el de anoche. Rapidísimo, porque estamos hablando de teología de liberación. Quiero hacer una pequeña analogía con libertarianismo. En el chat tuvimos un problema de muchos, porque algunas personas querían decir palabrotas y que significaban algo distinto en un país, eran palabrotas, y en otro país no lo eran. Pero recalcitrante la persona, haciendo enojar a los demás, hiriendo a todos, ¿no? O sea, entonces el punto es, el cristiano no es libre, o sea, la libertad en el cristiano no es un valor máximo. O sea, nosotros somos esclavos principalmente de Dios, pero también de la integridad del prójimo. Entonces, por mucho que sea correcto etimológicamente o que tenga acepciones válidas un término, si molesta a mi hermano, ese es mi limitante, ¿no? Pensando en libertarios, a lo mejor un libertario va a defender la prostitución porque es la libre elección de una persona para ganar dinero. No somos libres para hacer absolutamente todo. No es un valor del cristianismo, sino más bien la sumisión a un Dios que nos libera de una cosa muy concreta, que es nuestra perdición y pecado, pero terminamos, porque el hombre necesita de un yugo, siendo esclavos de él. Su yugo es ligero, pero es yugo. Entonces, ese es, digamos, el cuidado que debemos tener con todo discurso que nos venda libertad de un gobierno, libertad de un sistema económico, libertad en sexualidad y todas las libertades que promueven cada teología contextual o definitivo. Tenemos limitantes. No es bueno que nos quiten todos los cercos. O sea, eso es tonto. Hay cercos naturales y cercos morales que nos salvan la vida. Entonces, digamos que ese puede ser un primer acercamiento para poder, de ser necesario, si es muy necesario, abordar estas teologías o abordar a quienes nos quieran responder con estas teologías. Ese es un criterio que salva nuestras vidas. No somos ni liberales, ni libertarios, ni nada de eso, ni teologías de la liberación, porque somos esclavos. Esa es la diferencia y lo que nos va a salvar la vida cuando nos acerquen o nos acerquemos a estas teologías. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Kevin de la cuestión Disculpe, del lenguaje. hermana, es que le había dado la palabra a Samuel antes. Sí, perdón, no, pero que estoy de acuerdo con lo del lenguaje. Tenemos que cuidarnos en el grupo. Sí, así es. ¿Samuel? Tenía una pregunta yo. Entonces, bueno, es una pregunta un poquito ahí, ¿cómo se llama? Hágala nomás con confianza. Ok. Entonces, los católicos, ¿qué están haciendo cuando entienden la palabra teología? ¿Están mintiendo en el concepto de la palabra teología o simplemente no están haciendo teología? Mira,
el católico Tanto como el laico, católico unicitario, ¿qué más? El adventista, el testigo de Jehová. Me voy a todas esas ramas porque ya, creo entiendo tu pregunta. Sí. Mira, en general, todos hacen cierto tipo de teología, pero desde una perspectiva ya dicha, ¿ya? O sea, ellos tienen ya el preconcepto de lo que tienen que decir o de lo que tienen que aprender. No hacen una teología más dinámica. Por ejemplo, en el caso del catolicismo romano, el laico no hace teología, el laico solamente sigue lo que ya está escrito. Ellos ni siquiera pueden estudiar por sí solos, ellos se les da todo hecho, el magisterio les entrega y ellos no pueden salirse de ahí. Y es así con la mayoría de las sectas. El catolicismo, sin ser secta, tiene todas las características de uno. ¿puede dar un El segundo? que hace, sí, Porque ahorita lo que dijo la hermana Glenda, que dijo que es el estudio de la palabra de Dios, ¿sí me entiendes? sí. La teología es lo que estudia la palabra de Dios, o sea, lo que estudia eso. Por eso hacía esa pregunta. Claro, es que es mucho más amplio que eso. No necesariamente porque estudiamos la Biblia estamos necesariamente haciendo teología, aunque en el sentido más primitivo sí la estamos haciendo. Pero la teología se supone en plantear nuevas visiones o nuevos conceptos. Eso va a ser más bien teología. Pero lo que nosotros hacemos cuando estudiamos la Biblia es una comprensión de lo divino. Así que en ese sentido sí hacemos teología. Pero en relación a lo que tú preguntas de qué hace entonces el católico tiene que seguir lo que ya está dicho por su magisterio, no hace teología, sigue solamente. En el caso de otras sectas como los unicitarios, lo mismo, porque ellos ya tienen sus presupuestos, entonces solamente siguen estudiando más de lo que ya tienen. Yo diría que esa es una de las diferencias más radicales que tenemos nosotros como protestantes, que nosotros tenemos como principio el libre examen. Y el libre examen te permite a ti avanzar y poner en comparación lo que te enseñan con las escrituras. Y esa es una diferencia que tenemos con cualquier otro grupo. Nosotros, incluso cuando nuestras propias iglesias evangélicas se vuelven un tipo de tiranía donde solo lo que dice el pastor vale, estamos cayendo en sectarismo, porque el protestantismo no es así. Nosotros ponemos las enseñanzas de nuestros líderes a la luz de las escrituras. Y en ese sentido hacemos más teología. No sé si te queda claro con eso. Sí, maestra, ya me callo. Gracias. Vero, aprendiendo Teo, dígame. No, que quería sumar algo con el tema de los católicos. ¿Sí? Ellos hacen teología, pero la hacen, como vos dijiste, lo que ya está, digamos, escrito. Pero, a ver, ¿cómo lo explicamos? Agarremos un ejemplo. Si nosotros vemos Concilio Vaticano II y el Concilio de Trento, sin saber nada de los dos, y los comparamos a los dos, vamos a ver que son completamente distintos. Uno básicamente condena a los protestantes y el otro no. Parece contradictorio eso. Ahora, ellos lo que mantienen es como la esencia de lo que está diciendo, la idea. Sí. Entonces, en ese sentido, dentro del catolicismo vos tenés como facciones. Algunas facciones son más conservadoras, otras son más liberales, otros son más agustinianos. El Papa Nuevo, por ejemplo, es más agustiniano. Entonces tenés como, digamos, espectros ahí dentro. Y dentro de ese espectro, dentro de lo que está, como que se mueven para un lado o para el otro. Se mueven en torno a una idea. En ese sentido hacen teología. Sí. Claro, tienen que mantener el dogma siempre. Sí, el dogma no lo pueden mover. Gracias. Bueno, ya nos pasamos mucho de la hora, así que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado hoy día. Quiero dar igual la oportunidad si alguien tiene alguna otra pregunta, pero solo pregunta, ya para que no salgan con la duda. O si tienen otra pregunta, la pueden dejar escrita ahí en el grupo y ahí les vamos a responder. La próxima va a ser la última clase de teología. Vamos a ver solo terminología la próxima semana, ¿ya? Con esto ya hicimos un poco de reflexión sobre lo que es la teología, cuántos tipos de teología hay, cómo fue la evolución. Vero, ¿quieres decir otra cosa? No, ya. Como bajar la mano. Ya no importa. Bueno, bendiciones a todos. Así
Que el Señor les bendiga y gracias por participar, se quedaron bastante. Y ahí nos estamos leyendo. Bendiciones a todos. Gracias, feliz noche. Ya, buenas noches. Chao, Gracias, profe. Feliz noche. Dios los Feliz bendiga a noche. todos.